en las trincheras, los escondidos por... El estado de incertidumbre en la prisión aumentaba de día en día. Los ruidos, el chirriar de los cerrojos de las celdas durante el silencio de las noches, las salidas de compañeros con destino desconocido, hacían pensar el fin que nos aguardaba a los huéspedes de la prisión provincial. Aparte de los muchos casos conocidos de traslados de presos a otras prisiones, hubo uno que quedó para siempre grabado en nuestras mentes. El domingo 23 de agosto, por la tarde, un preso con una lista en la mano iba llamando. Así narra el comienzo de la saca Ernesto Erkoreka, alcalde de Bilbao el 18 de julio de 1936, que había sido detenido y trasladado a la cárcel de Pamplona. Consumada la matanza, la noticia llegaría pronto a la cárcel de Iruña, siendo un duro golpe para la moral de los compañeros de presidio de los fusilados. Entre ellos Galo Vierge, que en su libro Los culpables, Pamplona 1936, lo refleja con estas palabras. Al día siguiente de llamado tristemente el crimen de las Bardenas, al bajar al patio nos enteramos del fusilamiento de Valcaldera de todos los reclusos que habían sido incluidos en la lista del día anterior. Y nuestra consternación fue dolorosamente profunda. Gracias a lo publicado por Galo Vierge y el testimonio escrito de Norino Arteta, nos hemos ido aproximando de primera mano a lo ocurrido en esta primera gran matanza, ocurrida en Navarra tras el golpe de Estado del 18 de julio. En este acto, tras la presentación, tomará la palabra Jaime Esparza, familiar de Galo Vierge, con el relato del autor. Los cuerpos no se enterraron aquí hasta el día siguiente, y en la fosa permanecieron hasta que en marzo de 1959 la abrieron para llevar a aquellos 52 al Valle de los Caídos, junto con otros miles de republicanos anónimos extraídos de fosas, para que Franco tuviera su mausoleo. En febrero de 1980, un grupo de familiares de navarros logró sumar a 133 personas del Valle de los Caídos, enterrándolos en sus lugares de origen, menos a los 52 asesinados en Valcaldera. Estos, de nuevo, desaparecen. ¿Dónde están? Se ha continuado investigando, mirando cementerios. No se sabe nada.
Continúan desaparecidos los asesinados aquí aquella tarde calurosa de agosto de 1936, en la que esta tierra se llenó de sangre, mientras Pamplona mostraba procesionalmente su devoción a Santa María del apoyo a las fuerzas golpistas. 44 años después se ignora su paradero. Hemos esperado mucho tiempo. No van quedando los familiares más próximos, ni personas que aporten testimonios. Aún no hemos acabado con la escritura de esta página en el libro de la memoria, para que sus familias puedan cerrar este duelo. A continuación, como he dicho, interviene Jaime Esparza, familiar de Galo. Y el grupo Emakumba hará la primera canción de este acto, Marcha Baten Lehen Notak. Sí, hola, buenas tardes a todos y todas. Como bien ha dicho Neko, soy sobrino de Galo Vierge y me voy a limitar a leer un capítulo del libro que él escribió, lo de los culpables, donde relata las horas previas al asesinato y la salida de los presos de la cárcel para traerlos aquí a asesinarlos. Él, a este capítulo del libro, lo titula Holocausto en la Bardena. Creo que es conveniente, en vez de empezar por este capítulo, empezar por el final del capítulo anterior, y así nos hacemos un poco a la idea de lo que tuvieron que pasar aquellas personas. La tarde anterior, Benito Santesteban, jefe de Requetés, dueño de vidas y haciendas, en compañía de unos cuantos subordinados de su causa, convenientemente armados, habían estado visitando el patio entre las miradas recelosas de todos los presos agrupados por orden suya en un lado del recinto carcelario. Y en medio de una gran expectación por nuestra parte, dirigió la palabra con voz potente que resonó como un eco de esperanza entre los muros de la prisión. No temáis, empezó diciendo. Dentro de pocos días, en cuanto la guerra se normalice, regresaréis a vuestros hogares. Solo continuarán presos los que tengan delitos de rebeldía contra el régimen salvador de España y también los comunistas que quieren esclavizar a nuestra querida patria. Los demás gritó con voz rotunda, todos a casa. Sus palabras fueron acogidas con una gran ovación de la mayoría de los presos. Tan fuertes fueron los aplausos que el jefe de Requetés se vio obligado a saludar agitando su boina roja en el aire. ¿Se cumpliría su promesa? La esperanza volvió a renacer en nuestros corazones, sin darnos cuenta que la vida de los hombres se desenvuelve en una inmensa ola de crueldad y de injusticia, y que las palabras de los líderes políticos son como las hojas que se desprenden de los árboles sacudidas por el viento de las pasiones. Y aquí es donde empieza el capítulo Holocausto de las Bardenas. La tarde aquella del 23 de agosto de 1936 se realizaba en el ambiente carcelario lentamente y del cielo caía un chorro de sol agosteño que nos obligaba a refugiarnos como rebaño humano bajo el tejadillo de Uralita del fondo del recinto. Estábamos apretujados en el patio y ya no había lugar disponible para albergar más gente. Yo me encontraba en compañía de mi entrañable amigo Constantino Preciado, siempre infinitamente triste, con una fotografía en la mano donde se reflejaba entre sus hijos, a tres de sus hijos jugando en un banco del Paseo de Sarasate. Los besaba constantemente y me decía, con voz acongojada por un dolor que le salía de las entrañas como una estrella encendida de amor, Galo, ya no veo más a mis hijos. Y sus ojos profundamente negros se cuajaban de lágrimas. Y así todos los días desde que le detuvieron en su lugar de trabajo. Yo, para animarle, le decía, posando cariñosamente mi mano en su hombro, pero si a ti, Constantino, no te puede pasar nada, si tú no has metido jamás en cuestiones sociales. Mis palabras, mi amigo me daba siempre la misma respuesta, que como un negro presagio le tenía clavada en lo más hondo de su memoria. Sí, pero lo de la bandera, de eso ya ni se acuerdan, le replicaba yo. Cuando se cerró la puerta del patio, una vez que salieron tras ellas todos los presos nombrados que contenía la lista, un murmullo de comentarios se extendió por todo el recinto. Y en el alma de todos los reclusos quedó pendiente una interrogante, como buscando una razón sobre el destino
que había visto salir, el destino que les esperaba a todos aquellos compañeros que habíamos visto salir. El sol, entero y visible como una inmensa cortina de plata, se extendía en toda su plenitud sobre nuestras cabezas, mientras en la calle, como cínico contraste de aguda hipocresía, los cánticos de la multitud de la procesión de Santa María la Real lanzaban al espacio bellas y sentidas estrofas pidiendo al cielo el perdón de los pecados y el santo amor y paz entre los hombres que poblamos el universo. La Junta de Guerra en pleno, en la que se encontraban hombres que se tenían por fervientes católicos, cristianos, estaban al tanto de lo ocurrido en aquellos momentos en la cárcel, ya que dieron por bueno el mutuo acuerdo de dar carta blanca a requetés y falangistas para sanear Navarra, según ellos, de rojos y masones. El obispo de Pamplona, Marcelino Olachea, con su báculo y mitra de pastor de almas, era uno de los principales artífices en aquel fastuoso cortejo religioso y sabedor también del monstruoso crimen que en las Bardenas se estaba cometiendo, en nombre de Dios, y no se opuso para que aquella salvajada se cumpliese, siendo colaborador de ella, mandando varios sacerdotes al lugar del crimen para prestar auxilios espirituales a los desgraciados condenados a muerte. Uno de aquellos sacerdotes que mandó el obispo para cumplir la macabra misión fue don Antonio Lloveros, años más tarde obispo de la diócesis de Bilbao. Enfilaron camino de las Bardenas los dos autocares llevando los asientos delanteros a los presos y atrás vigilándonos con sus ojos de verdugo, falanges y requetés, empuñando sus fusiles entre sus manos dispuestos a disparar ante el más simple conato de rebeldía de aquellos desgraciados que caminaban hacia la muerte sin haber cometido otro delito que el de soñar con una sociedad más justa socialmente, donde el hombre estrecharía sus lazos de amor entre sus semejantes cristianos, dejando a un lado la estrecha carretera que conducía a Ibero y a Echauri, pequeños pueblos navarros donde también fueron inmolados a tiros centenares de mártires, en un lugar donde los árboles frutales cuajados de cerezas parecían puntos rojos entre el verdor de las hojas que parecían llorar lágrimas de sangre al contemplar tanto horror producido por unos hombres sin conciencia. Los autocares enfilaron camino de las Bardenas, donde se iba a cometer uno de los hechos más bárbaros de la historia de Navarra. Un amigo mío y compañero de la CNT, que algún tiempo después de estos hechos que estoy relatando se pasó a la zona republicana, fue testigo presencial de aquella saca maldita, que llevó el luto a muchísimas familias navarras. Símbolo de libertad, mi amigo fue compañero de Honorino Arteta, único superviviente de la matanza que tuvo lugar en las Bardenas, junto al corral de Valcaldreda, escuchando de labios de Honorino la odisea de su sensacional fuga que la arrancó de las garras de la muerte. La canción que vamos a hacer ahora en marcha, Batenle Notas, de Miquel Laboa, todas las conocemos, y hemos elegido esta canción porque habla de libertad de los pueblos y de que mientras haya un solo hambriento no estaremos saciados, y mientras haya un solo oprimido no seremos libres. Y nos parece un mensaje muy bonito para esta ocasión. Y pues somos Emma Cumba y es un placer estar aquí con vosotras esta tarde y muchas gracias por invitarnos. Eguzkia kurtzen du goian, gailurretako elurra, orkada jausten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza, urratu dezaken
Intervienen Amaya Lerga, presidenta de AFNA 36, y Eduardo Escobar, nieto de Miguel Antonio Escobar, fusilado en este paraje y autor del libro 53 cigüeñas, Valcaldera, 1936. Miguel Antonio Escobar, el socialismo navarro en la Segunda República. Tras estas intervenciones, el grupo Emacumba hará la canción Al alba. Buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, lo primero quiero comenzar agradeciendo a todas las personas que os habéis acercado hoy aquí, a las personas que habéis llenado el autobús y que ya habéis hecho un acto en Iruña, y a las personas, bueno, pues que os acercáis de la zona media de la Ribera, que esa es la intención con la que teníamos con este acto, que era descentralizar Pamplona e Iruña y estar aquí, pues, unidos y unidas en este lugar donde se recuerda la segunda mayor matanza de Navarra. Y forman parte de la misma historia, pero de una manera radicalmente diferente, quienes asesinaron y quienes hasta el día de hoy mantuvieron y mantenemos la memoria, pidiendo memoria, justicia y reparación. Por eso tenemos que nombrarles. A las víctimas, primero. Hoy escucharéis los 53 nombres, pero a ellos y a ellas recordarles con sus valores, con su identidad política. Pero también recordemos al victimario, carlistas y falangistas acompañados de sacerdotes que se acercaron hasta este paraje. Fueron los verdugos, pero no estaban solos. No es una guerra lo que se está librando, es una cruzada. Karlistak eta falangistak apaizekin batera borrorekoak izan ziren, baina ez zeuden bakarrik. Ez da gerra bat egiten ari dena, gurutzada bat baizik. Yo voy a cortar, porque ya me habéis escuchado antes. Y yo creo que lo importante son los testimonios de ahora, pero sí que después del relato que hemos escuchado y del relato que vamos a escuchar, reivindicar en este lugar la memoria, ¿no? La memoria que comienza en estas fosas, que comenzó con la primera flor que colocaron esas mujeres en la propia posguerra, que comenzó con la piedra que marcaban esas fosas para que no se olvidaran, con las marcas y con las palabras que pasaron generación en generación, esperando a que llegara el momento en que pudiéramos sacarlos y sacarlas, ¿no? Con esa valentía que demostraron y que seguimos acompañándoles a modo de estos homenajes hasta el día de hoy, desde aquellos hasta las que estamos hoy aquí. Aquí especialmente ayudaron a recordar y a que mantuviera la memoria de esta fosa Honorino Arteta, Convierge, con los y las familiares que fueron a Colgamuros y con quienes les acompañaron en los actos de homenaje desde los primeros años. Estas fosas tienen su propia historia, desde el asesinato hasta cuando ya no queda ni un cuerpo dentro de ellas. Cuerpos que tampoco terminan su historia, pues no son solo huesos, sino personas referentes a las que tuvieron miedo por su compromiso político. No son solo víctimas, sino referentes de ciudadanía y política. En mi familia hemos tenido una fosa, el antiguo cementerio de Vallas. Y lo quería traer aquí como agradecimiento porque el mes pasado le enterramos en su casa, en Villafranca. Y sé que muchas de las familias que estáis hoy aquí buscando a vuestros familiares en esta fosa, buscando a los desaparecidos, nos acompañasteis. Es el mayor encuentro de humanidad el encontrado en la memoria. Familiares que frente al horror siguen haciendo defensa de la bondad, buscando a los suyos, pero también a los y las familiares de los demás. Nos dijeron que era una fosa imposible, pero el mes pasado volví a Villafranca. Nos dicen que esta fosa, que recuperar los cuerpos que salieron de aquí es imposible. Pero desde aquí, con nuestro compromiso, seguiremos preguntando dónde están, non saudé, porque alguien tiene que saber dónde terminaron, en qué cementerio, en qué panteón, dónde están hoy esas cajas. Nosotras seguiremos haciendo memoria. Creemos que es una obligación moral hacer todo público, que las exhumaciones sean públicas, que sean colectivas. No se saca solo un familiar, se saca una representación política. No entendamos las exhumaciones solo como una cuestión individual, sino colectiva. No se entregan víctimas, se entrega la dignidad a toda una sociedad.
También nos preguntamos, es que no puedo evitar decirlo, que no lo pensaba decir, pero estos meses hemos oído hablar de la pedagogía que se hace a través de los lugares de memoria, pedagogía que se quiere hacer a través de los caídos. Y nos surge la pregunta de dónde están esas personas que defienden la pedagogía de los caídos en un lugar como este, en este paraje, donde todavía no hay un monumento, un memorial para la segunda mayor matanza. Entonces, ¿dónde están hoy? ¿Dónde está esa compañía y esa reivindicación por la memoria, justicia y reparación en los actos que vamos realizando en nuestros pueblos, en nuestras ciudades y en otros espacios? Claro que sí. Y aquí sí que me repito, porque creo que esto es una cuestión clave para entender quizás un poco del trato que recibimos o de la cuestión de los caídos, ¿no? El otro día, haciendo un repaso de bibliografía y leyendo a Daniel Palacios, que ha hecho un trabajo premiado sobre fosas y lugares de memoria, decía que hay que entender que el estudio de la memoria hasta ahora había estado muy centrado en el dolor, en las víctimas, como si la memoria fuese algo emocional, de la mente y no consecuencia de la realidad. Por ello, muchas veces se han invisibilizado las lógicas económicas y la agencia política, las razones que habían llevado a que estas personas estuvieran en las fosas, porque a estas personas, a ninguno de ellos se les asesinó por ser el abuelo de nadie. Memoriak, Daniel Palaciosek dioenen bezala, arrazoi ekonomikoak eta agenda politikoa ongi azaldu behar ditu. Argi geldi dadin zergatik akatu zituzten pertsona hauek eta hobi komunetara bota. Izan ere, horietariko inorez baizuten erain norbaiten aitona izateagatik. Mientras, nosotras seguiremos defendiendo los lugares y los espacios de memoria, acompañando el trabajo que están realizando las instituciones para facilitar procesos. Entonces, seguiremos este camino de memoria y nos vemos en la agenda de este año. Mila esker etortzeagatik. Arratsaldeon guztiori, buenas tardes a todos. Hemen gaude berriro, aquí estamos otra vez. Ya este lugar tan triste, que debiera ser tan triste, resulta que se está convirtiendo en el lugar en el que nos reencontramos año tras año y tiene su puntito también de alegría dentro de la tristeza, ¿no? A ver, a mí me han pedido que diga unas cuantas palabras y he de advertiros que soy el orador, que soy el orador más blanducho que ha pasado por aquí nunca y casi nunca consigo terminar un discurso de estos. Si me callo un ratito, me esperáis que me recompongo enseguida. Bien, una vez más nos encontramos aquí, en lo que fue un paraje solitario, después maldito y ahora un santuario en el que recordar a nuestros abuelos, justo aquí, en el lugar de la infamia que los asesinos no pudieron imaginar se convertiría en venerado. Son años en los que no decae la voluntad de recordarlos y honrarlos, en los que este lugar afianza con cada homenaje su carácter solemne. Desde el horrible suceso que sacaría un paraje olvidado del anonimato para convertirlo en un santuario de la memoria, año tras año se suman actos y hechos que van conformando su historia, como el recordado suceso de las 53 cigüeñas, inmortalizado gracias a la cámara de Heidi Herrero, que sirvió de inspiración al título de uno de tantos relatos del recuerdo, el dedicado a Miguel Escobar y los mártires de Valcardera. A ver, aquí hay 53 historias multiplicadas por cada uno de los que estamos aquí. Yo he contado la mía, pero contando con la de todos los demás. Ese escrito se iba a titular Tuyo de la causa, porque era una fórmula en la que los documentos que mi padre robó y que sirvieron de base a la construcción del libro, muchas de esas cartas terminaban diciendo fraternalmente Tuyo y de la causa. Me parecía un bonito título para un libro, pero cuando me enteré lo que había pasado aquí en 2014, cuando reunidas personas como vosotros, alguien iba a hablar, tuvo que callarse, porque pasó en vuelo casi rasante una bandada de cigüeñas y Heidi Herrero tomó la instantánea. A alguien se le ocurrió contar y casualidad eran 53. No hubo más remedio que cambiar el título del libro. Os digo que como eso hay tantas historias que contar y a alguien que tenga que contarlo le animo a que lo haga. Una vez oí en un discurso de presentación de uno de sus últimos libros a Ángel Viñas decir que sobre la guerra civil se habían escrito más de 50.000 libros, ensayos, tesis doctorales, novelas, pero que faltaban dos cosas. Una eran las pequeñas historias dentro de la historia y otra eran documentos que todavía no habían salido a la luz. Yo tenía un gramito de cada cosa y por eso me animé con el apoyo incondicional de algunos amigos
que están aquí presentes, pues Ana, Iñaki, ellos me empujaron a que escribiera y así salió. Pero seguro que hay escondidas muchas historias entre vosotros que seguramente merecerán la pena de salir adelante. Bueno, y así paso a paso, acto tras acto, escrito tras escrito, mantenemos la memoria de nuestros abuelos para que no se olvide y sobre todo para que nadie la falsee. Esa memoria no decrece, se afianza cada año en el homenaje a los inocentes que pretendieron borrar del mundo, que no dejaron vivir hasta envejecer y ver crecer a hijos y nietos, que obligaron a permanecer eternamente jóvenes, porque así los mataron, muy jóvenes. Falangistas y requetés querían acabar pronto para volver a Pamplona. Era día grande de procesión. Alguno, tan desalmado que alardeó de la vil acción que acababan de cometer, suponemos que no durante mucho tiempo, que más adelante debió bajar la cabeza al cruzarse con un familiar, me consta, y después intentar borrar el recuerdo de su fechoría. Allí quedaron con su conciencia y no es lo que más nos preocupa. Precisamente ellos son los que hasta ahora nadie quería recordar, pero como muy bien ha dicho Amaya, hay que recordar porque tiene que quedar constancia de todo. Aunque deba quedar constancia escrita de su autoría, porque lo reclama la historia. No hacía falta su relato de matones. Nos llegó el de Honorino y quedó plasmado en el escrito de Galo. Por ello sabemos con detalle qué ocurrió el 23 de agosto del 36, cómo salieron de la cárcel con la esperanza de un canje que era otra falacia más, cómo atravesaron la ciudad y fueron reconocidos por sus conciudadanos que no podían imaginar y cuando se supo no podían creer que aquellos inocentes hubieran muerto. Cayuela, Ibero, Otermin, Espila, Olaverri, 53 rostros que atravesaron la misma ciudad por la que después desfilaría la procesión. La voluntad de recordarles es más firme que nunca, por nuestra parte, por la de organismos públicos de la memoria, por editoriales comprometidas que publican los recuerdos y el trabajo de los estudiosos y, sobre todo, permanecen para siempre en el sentimiento de su descendencia, que llega ya a la generación de sus tataranietos. Si te diera, amor mío, que te muero madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenaza, que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se comen en la cloaca, comen las últimas flores rosadas. Presiento que tras la noche vendrá la noche al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza, maldito baile de muertos, hora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba.
Honorino Olite García, Antonio Espila Dibatón, José Olaverri Iriarte, Bienvenido Martínez Atienza, José Belloz Crespán, Marino Uder Carlosena, Antonio Ibarrola Díaz. Francisco Leoz Beroiz, Aniceto Pajares Martínez, José Nespereira González, José Zapatero Barea, Ángel Martínez Larrayoz, Ramón Yánez Medina, Constantino Eguía Olaechea, Octavio López Jiménez, Pérez de la Raya, Juan Urrizalqui Andueza, Honorino Arteta Echarte, Alcalá Gorriz, Eugenio Lategui Santamaría, Vitoriano Munarriz Tabar, Román Alcalá Gorriz, Felipe Fuertes Amigot, Miguel Cristóbal Arrondo, Evaristo Pérez Luquín, Santiago Jaurrieta Irurzun, Santiago Gembe Redín, Natalio Cayuela Medina, Abel Sanz Cartagena. José Ródenas Martínez, Constantino Preciado Trevijano, Justo Preciado Trevijano, Juan de Dios García Ganuza, Juan Cruz Osinaba Ibáñez, Luis Moreno. Recordad, pues, que no se olviden sus nombres. Nos despedimos con una canción con un nombre que es representativa de tantas historias que pasaron tristemente, que no deberían de haber pasado y que no deberían de seguir pasando hoy en día. Postikuz bota digute atea, zein dira deitu gabe datozena. Zer nahi dute aita zuzenean zuri begira, zein dira oihuka mintzo direna. Da norbaitek oroituko ditu etorkizunean.
bota digute atea. Zein dira deitu gabe datozena. Agur espaketa zenitarteko guztia. Agur laguna eta jolasten ginen tokia. O adio enelarraga maitea. Zutaren zingira hontan ito dituztenak abesti berriren batean. Zuaitzaren azaretan, herriberako izarretan, Pero para que se convierta en un lugar que respalde el especial simbolismo que tiene este paraje dentro de la memoria histórica de Navarra, para que sea referencia de las escuelas que lo visiten dentro de unos itinerarios que podrían estar unidos a otros espacios de la Ribera de Navarra donde hubo asesinatos, este lugar, el solar que ocupó el corral y la fosa, necesita que un monumento, una actuación paisajista recuerde lo ocurrido aquí aquel 23 de agosto, la segunda matanza en cuanto al número de víctimas ocurrido en Navarra después de la saca de Tafalla a Monreal, llevada a cabo por el ejército golpistas y con el conocimiento de las autoridades eclesiásticas que habían proclamado el carácter de cruzada de la sublevación militar.